Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy, lista para hablar de cirugía bariátrica. ¿Me escuchaste nombrar? ¿Sabes de qué se trata? Bueno, quiero contarte un poquito sobre esta operación que se usa para perder peso. ¿Cómo es esto? Sí, la cirugía bariátrica es una cirugía que se realiza en personas que necesitan perder peso. Se interviene sobre su tubo digestivo y eso hace que el cambio que se produce a partir de esta operación hace que termine disminuyendo su ingesta básicamente, además de alguna otra función, y entonces disminuye la ingesta y pierde peso. Vamos a hacer la aclaración de que la cirugía bariátrica no es ninguna solución mágica, no tiene nada de mágico y además es una operación que cuesta trabajo, le cuesta trabajo al paciente, es la intervención más grande que podemos hacer desde la obesidad, digamos, o sea, realmente es muy invasivo. Estamos operando a una persona, estamos trabajando en achicar, por decir de alguna manera clara, su estómago para que pueda perder peso. Realmente debería ser la última opción. No es que está contraindicada, hay personas que realmente la cirugía bariátrica les ayuda mucho, les sirve y es un cambio real para su estado de salud. Realmente les cambia su peso, su salud, su vida, el poder acceder a una cirugía bariátrica, pero tenemos que entender que debe ser la última opción, la última. Cuando realmente todas las demás se han agotado. No podemos pensar lo primero es la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque este paciente tiene que saber lo que le implica una cirugía, tiene que enfrentar el pre y el postoperatorio. Muchas veces uno dice, la cirugía bariátrica es la salida fácil, lo he escuchado decir y la realidad es que no, porque requiere mucho trabajo por parte del paciente, mucho compromiso, mucho esfuerzo. Y además no deja de ser una cirugía con las consecuencias que esto trae. Por lo tanto, no lo vamos a tomar como primera opción, es la última. Además, se sabe que realmente hay mucho mayor beneficio y muchas mejores ventajas a largo plazo en la operación cuando el paciente ya hizo todo un proceso. ¿Cómo sería eso? Una persona que empezó un proceso para adelgazar, está con, a lo mejor quizás está con terapia psicológica para ayudar con el manejo de la ansiedad, está logrando aprender a cocinar, a comer diferente, etcétera, ha perdido peso, etcétera, etcétera. Ese paciente, cuando ya parece que lo está consiguiendo con sus propios medios, pero pueden operarse, por supuesto, pero supongamos que en ese momento, cuando digamos al final del proceso esa persona se opera, tiene mucho más chance de que eso realmente le resulte, porque digamos, ya está aprendiendo, ya está trabajando sobre su conducta alimentaria, sobre sus emociones, está empezando a hacer actividad física, está haciendo cambios reales y la cirugía viene a ser la ayuda final. Pero si al revés, la persona solo empieza por al revés, operándose y después tiene que hacer todos los cambios, no va a tener el mismo resultado. Entonces la cirugía bariátrica tiene que ser, primero, tenemos que ocuparnos de que la persona aprenda, haga cambios reales, haga cambio con su alimentación, con la actividad física, cambios emocionales y que esto sea como el broche de oro que viene a completar todo lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Es para todo el mundo la cirugía bariátrica? No. Es para personas que tengan un alto peso, se mide por el índice de masa corporal, no debería ser, sabemos que no es la medida más adecuada para medir el estado nutricional, pero se evalúa a partir del estado nutricional. Las personas que tienen un estado nutricional de obesidad mórbida o los grados más altos de obesidad podrían ser candidatos para una cirugía bariátrica o personas que tengan ya consecuencias metabólicas o consecuencias de enfermedad por la operación. Para acceder a la operación hay que seguir un protocolo. Esta persona tiene que estar tiene que haber hecho una cierta cantidad de consultas con un psicólogo para que sepa que va a estar en condiciones de enfrentar la operación y de las consecuencias posteriores de la operación y las consecuencias posteriores de no tener alimentos. Porque la persona que se opera no va a poder comer de la misma cantidad. Y si esa persona
regulaba sus emociones a través de la ingesta o era un adicto a ciertos alimentos, cuando no pueda consumir alimentos y si no tiene trabajado eso con terapia, solucionado eso con terapia, no va, o sea, post cirugía, cuando tenga que enfrentar esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para atravesar esa necesidad de comer sin comida? Entonces, tiene que haber una evaluación y una autorización de un psicólogo y, si es necesario, todo un trabajo de terapia para que pueda acomodar todo lo necesario antes de la cirugía y después de la cirugía. Por otro lado, también tiene que haber un trabajo nutricional previo para asegurarnos que entienda los cambios que tiene que hacer, cómo modificar su alimentación, que aprenda a elegir alimentos, que aprenda a regular horarios de comida, etc. Tiene que estar ese trabajo hecho previamente con la nutricionista y se pide en líneas generales, depende también mucho del centro donde se haga la cirugía, pero se suele pedir que bajen unos kilos como para que también entiendan, que vayan demostrando el compromiso, y muchas veces, porque eso, si a lo mejor el paciente logra bajar un cierto peso, aprender ciertas cosas, trabajar ciertas cosas que se ven que se necesitan, quizá ni siquiera después necesite la operación y no se llega a operar y sería genial, pero por lo menos tiene que estar trabajado antes con un psicólogo, una nutricionista y, por supuesto, todos los estudios médicos que sean necesarios para ver si van a poder hacer esto. Tienen una preparación, la cirugía bariátrica. Antes de la operación requieren una dieta líquida de un cierto tiempo antes para poder asegurar que el estómago, el intestino va a estar vacío, porque van a intervenir y van a trabajar sobre esto y no tiene que tener comida. Y después, posterior también, porque piensen que es una cirugía de estómago, entonces después de la cirugía se sigue con dieta líquida, después dieta blanda y toda una progresión, ¿sí? Entonces, la cirugía no es una solución fácil, no es para todo el mundo. Yo rogaría que cada vez menos gente acceda a la cirugía bariátrica y que solo quede para aquellos casos que no sea más que haya un riesgo real de vida y sea una forma de salvar la vida de los pacientes, pero que no sea una estrategia inicial. Ya probó 1 o 2 dietas, o no puede bajar de peso, listo, me opero. No debería ir por ahí. La verdad que la cirugía bariátrica tendría que no ser, sabemos, como una solución mágica, porque sabemos que el tratamiento de la obesidad es complejo y que los pacientes muchas veces no pueden continuar, que les resulta muy difícil, pero debería no ser, listo, no puedes bajar de peso, opérate. Eso deberíamos sacarlo de la regla. ¿Qué tipos de cirugía hay? Por un lado está lo que se llama manga gástrica. ¿Cómo es la manga? Lo voy a explicar muy sencillo. Si esto fuera el dibujo del estómago, que se ve reflejado al revés acá por la imagen, si esto fuera el dibujo del estómago, lo que hace, acá está el esófago, este es el estómago, y de acá se comunica con el intestino. Lo que se hace en la manga es anular una parte. Es como que si hiciéramos una costura ahí en el estómago, entonces disminuimos la capacidad porque solo nos queda esta capacidad y acá ya queda anulado, entonces tenemos menos estómago. ¿Cuál es la característica de esto? No es tan grave, o sea, no es una operación un poco menos invasiva que la que voy a explicar a continuación. Se achica el estómago, pero no tanto, mantiene casi toda su funcionalidad el estómago. El estómago no solo contiene el alimento y lo digiere, sino que cada parte del estómago tiene distintas funciones, se agregan diferentes sustancias, hormonas, entonces participa en la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, cuando yo lo único que hago es como hacer una costura que anula, mantiene bastante la funcionalidad y es mucho más fácil el postoperatorio y todo, y las consecuencias a largo plazo. Eso sí, estamos achicando solo una partecita, entonces muchas veces no termina de notarse tanto la diferencia en esta cirugía porque solo hace como una pequeña intervención. Una pequeña, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es una pequeña intervención. ¿Por qué pequeña? Porque la voy a comparar con lo que sigue, que es el bypass gástrico. El bypass es una cirugía en donde se corta a la altura de la unión del intestino con el estómago, por acá. Se corta esta parte del intestino y se corta por acá, ¿sí?
arriba chiquito. Y esta parte se va a llevar acá arriba, ¿sí? La parte del intestino. Entonces es como que queda el estómago así chiquito y todo esto se pierde porque se termina uniendo así, se termina de entender, o sea, gran parte del estómago queda anulado y se corta el intestino y se lleva arriba a unir. Eso hace que pierdan muchas funcionalidades y mucha capacidad absortiva el intestino. Por lo tanto, estos pacientes, primero, van a tener un estómago mucho más chiquito, les va a quedar. Tienen mucha menor capacidad para absorber, pueden tener muchas más consecuencias estas cirugías, como mucho más complejas, y además van a tener que siempre estar tomando vitaminas y demás porque se pierde la capacidad absortiva del estómago, ¿sí? Esto es como en primera medida la explicación. Hay otros tipos de cirugía. Una se llama el balón gástrico, en la que lo que se hace es por endoscopía. Se ingresa, se le llama balón porque se ingresa, imagínense como un globo desinflado, se le ingresa por la nariz al paciente hasta que llega al estómago y una vez que está en el estómago se infla el globo. Entonces ese globo ocupa espacio en el estómago y el paciente va a comer menos. Es como una cirugía más temporaria porque una vez que se saca, ese globo se pone temporario, una vez que se saca volvemos a tener toda la capacidad del estómago de nuevo. Y después hay otro que se llama el cinturón gástrico, en el que se le pone el estómago como si fuera un cinturón acá, que se aprieta un poco. O sea, el estómago se lo aprieta con ese cinturón durante un tiempo, también es temporal, después se saca y entonces durante un tiempo queda más chiquito el estómago, pero después se recupera el volumen inicial. Cualquiera de estas, o sea, ven que hay distintos tipos de cirugía con diferentes formas, diferentes secuelas. El bypass, que es como la que, por un lado, mayores resultados tiene. ¿Cuáles son los resultados? Mayor descenso de peso y además, como baja mucho el peso, también tiene mejores resultados a nivel metabólico. Al bajar tanto el peso, mejora la presión, los niveles de glucemia, la diabetes. En ese sentido, realmente se nota un cambio y una mejoría. El tema de eso es que también es una cirugía con más riesgos, ¿sí? Los riesgos de la cirugía bariátrica incluyen que quede alguna hernia hiatal, que quede algún tipo de malabsorción, puede haber algún tipo de fístula, bueno, pero digo, y los riesgos que tiene cualquier tipo de cirugía, ¿no? Después de la cirugía, el paciente tiene que estar un tiempo progresando su alimentación, empezando a comer primero muy poquito, líquido, cuando tolera eso va a pasar a una dieta semisólida, después más sólida y después normalmente durante un tiempo quedan con porciones muy chiquitas porque la capacidad gástrica es menor, pero a medida que van pudiendo mejorar la función, van pudiendo comer porciones prácticamente normales con el paso del tiempo. Por eso es que es muy importante la educación alimentaria y todo el proceso previo que hizo el paciente. Si solo cortamos estómago, pero no trabajamos las emociones, la cabeza, la cocina, cómo cocinar, cómo elegir los alimentos. Si no trabajamos todo lo que engloba el tratamiento de la obesidad y solo nos quedamos con cortar un estómago, es muy probable que haya una reincidencia en el aumento de peso. Bueno, cualquier duda, consulta, me gustaría que me lo dejen acá abajo. Así puedo contestarles y aclararles más un poquito sobre este tipo de cirugías. Gracias.